son los criterios de divisibilidad? Los criterios de divisibilidad son reglas que sirven para saber si un número es divisible por otro, sin necesidad de realizar la división. Y esto es muy necesario que tú lo sepas. Mientras tú puedas dominarlo, va a ser más fácil hacer en matemáticas, todas esas cosas. Mientras otros que no lo dominen o sepan de memoria estas herramientas, les va a costar. Tenemos la primera, cuando un número es divisible entre dos. Jason, ¿puedes leerlo? Si la cifra de las unidades es un número par, es decir, es 0 o un dígito positivo. Par positivo. Par positivo. Muy bien. Este número es divisible entre 2. ¿Ya? Fácil. ¿Por qué? Porque la última cifra, ¿ya? La última cifra termina en un número par. O sea, la cifra de las unidades. ¿Ya? El dígito de las unidades termina en una cifra par o 0. Entonces, si termina en cifra par o 0, ese número se puede dividir entre 2. ¿Cierto? Muy bien. Vamos a pasar. Vamos a aprender cuándo un número es divisible entre 3. A ver, léelo, Mili. Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es divisible por 3. O bien, si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Exacto. Entonces, ¿cómo puedo saber si un número se puede dividir entre 3? Sumo sus cifras. Si esas cifras sumadas es múltiplo de 3, entonces, o se divide puede ser dividido entre 3, entonces se dice que podemos dividir. Por ejemplo, ahí tenemos, ¿no? 7,596. ¿Se puede dividir entre 3? Sí, ¿por qué? Suma sus cifras. 7 más 5 más 6 más 9 más 9 más 6 es igual a 27. Me sale ahí. 3 por 9 da 27. Entonces puede dividir. Ahora, yo también tengo otra técnica que le puede ocupar a usted. Para no estar sumando y perdiendo tiempo, el 6 se puede entre 3. Chao. El 9 se puede entre 3. Chao. Entonces solo sumo 7 y 5. 7 más 5, ¿cuánto es? 12. 12. Y 12 es múltiplo de 3. Entonces se puede entre 3. ¿Ya? Se puede entre 3. Entonces así podemos saber. Ahí tenemos un número muy grande igual. 654,865,239. ¿Se puede dividir entre 3? Tendría que sumar todo. Una persona que es obediente va a sumarlo todito. 48, luego puede volver a sumar. 4 más 8, 12. Pero haciendo eso, inclusive, probando eso, está bien. Puedes hacerlo más fácil, ¿no? A que estés dividiendo todo ese número entre 3, te puedes tardar, ¿no? Solo con sumar sus cifras puedes darte cuenta si se puede entre 3 o no. Pero aún eso hay mucho más fácil con el método que yo les he enseñado. ¿Qué puedes hacer? Es como excluir los múltiplos del 3. El 6 se puede entre 3. El 6 se puede entre 3. Este se puede entre 3. Este se puede entre 3. 5 más 4 es 9. Se puede entre 3. Y luego nada más sumo 8 más 5 más 2. ¿Cuánto es? 8 más 5 más 2. 12, 15. 15 es múltiplo de 3, ¿no es? 5 por 3, 15. Exacto. Entonces, ve, ya no tengo que sumar ya también porque se hace un trabajo muy complicado, ¿no es cierto? Sumar. Entonces, puedes hacer mucho más fácil todavía. Te estoy dando estas herramientas, ¿ya? Muy bien, ya sabemos entre 2, entre 3. Ahora vamos a ver, entre 4. ¿Cuándo un número es divisible entre 4, Mili? Un número es divisible por 4 si el número formado por sus dos cifras es divisible por 4 o es 0, 0. Muy bien, exacto. ¿Cuál es la clave aquí? Sus dos últimas cifras. Entonces, para que sepas si un número es divisible entre 4, tienes que fijarte sus dos últimas cifras. Para que sepas que un número es divisible entre 3, tienes que sumar todas sus cifras. O hacer exclusión de 3, como también te he enseñado. Entonces, muy bien. Si sus dos últimas cifras se dividen entre 4, o son 0, 0, todo ese número es múltiplo de 4. Se puede dividir entre 4. Ejemplo, vamos a ver. Ahí tenemos el número 58,948.
solo te fijas las últimas dos cifras. ¿Ya? Entonces, 48 es múltiplo de 4. ¿Por qué? Porque 4 por 12 es 48. El otro número, ahora, el otro número, te fijas, termina en 2 ceros. Automático, si termina en 2 ceros, ya se puede dividir entre 4. Ahora, hay una técnica que yo también les enseño a los chicos para que 48 a veces es difícil o puede ser más grande. Le vas quitando, ya, le vas quitando a ese número, ya le puedes quitar, digamos, al 48 le quitas 40, porque 40 es múltiplo de 4. Si le quitas 40, ¿cuánto queda? 48 menos 40. 8. 8. Y eso ya es más fácil, ¿no ves? 8 es múltiplo de 4. Sí, porque 8, Sí. 4 por 2 es 8. Es más fácil. Entonces, así hay técnicas. Y como les digo, esto vamos a practicarlo, ¿ya? De tal manera que ustedes tengan dominio. Ya les he dicho ya aquí, tal vez sus papás, su mamá les ha ayudado, guiado a memorizar la tabla de multiplicar, pero hay otras herramientas que también tienes que saberlas para que te ayuden. Y yo te las voy a enseñar también. Muy bien, ya sabemos entre el 4, ahora vamos a ver entre el 5. Un número es divisible por 5 si la cifra de las unidades, ojo, ¿qué te vas a fijar? La cifra de las unidades, ¿es 0 o es el dígito 5? Ejemplo, fíjate ahí. Entonces, el número 357.980 es divisible entre 5. ¿Por qué? Porque acaba en 0. O el número 24.365 es divisible entre 5. ¿Por qué? Porque termina en 5. Entonces, si termina en 0 o 5, ese número se puede dividir entre 5. Vamos a ver entre el 6. ¿Qué dice entre el 6, Jason? Un número es divisible por 6 si es divisible por 2 y por 3 al mismo tiempo. Muy bien. Entonces, un número es divisible entre 6 si cumple esa condición. Ese número tiene que ser divisible entre 2 y entre 3. Recordando, ¿cuándo un número es divisible entre 2? Cuando es múltiplo de 2. No. ¿Qué decía la regla? A ver, ¿qué dice la regla? Un número es divisible entre 2 cuando termina en 0 o cifra par. ¿Cuándo un número es divisible entre 3? Si la suma de sus cifras y sale es un múltiplo o es divisible cuando se le suman las cifras del 3 Muy bien. del número. Cuando sumadas sus cifras da múltiplo de 3. Muy bien. Exacto. Tiene que cumplir esas dos condiciones. Por ejemplo, aquí ustedes tienen el 564 es divisible entre 6. ¿Por qué? Primero, termina en cifra par, que quiere decir es divisible por 2. ¿Ya? Segundo, ¿ya? Segundo, sumas las cifras. 6, 5 más 6 más 4 da 15 y 15 es múltiplo de 3. Entonces, cumple esas dos condiciones, entonces es divisible por 6. No solo tiene que, entonces, para que un número sea divisible entre 6, tiene que cumplir esas dos condiciones, ser divisible por 2 y por 3 al mismo tiempo. Eso, muy bien, vamos a practicar enseguida. Luego tenemos el del 8. A ver, léelo, Mili. Un número es divisible por 8 si el número formado por sus tres últimas cifras es divisible por 8 o es 000. Muy bien. En este caso, ya en la regla del 4 te fijabas las dos últimas cifras, pero cuando es 8 te tienes que fijar las tres últimas cifras, ¿ya? Las tres últimas cifras, pues si es divisible por 8 o es múltiplo de 8 o es 0, 0. Ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Me fijo solamente en las últimas tres. Ahora, eso tendría que dividirlo entre 8. 584. Si tú lo divides entre 8, te sale 73, ¿no? Ahora, hay otra técnica, pero también. Por ejemplo, el 400, ¿ya? El 400 es múltiplo de 8. ¿Por qué? Porque 50 por 8 es 400. Entonces, al igual que el
que en la regla del 4 yo les puedo decir 584 menos 400. Ustedes le quitan 400. ¿Cuánto será? 184, ¿no es cierto? Ahora, a ese 184 podemos quitarle también los múltiplos del 80. ¿Cuánto es 80 más 80? 160. 80 más 80 es 160. Si restamos 184 menos 160, me sale 24. ¿Y 24 es múltiplo de 8? Sí. Muy bien, entonces es divisible por 3. ¿Ya? Entonces, eso podemos nosotros, hacer. Muy bien, vamos a pasar al siguiente. Y por el último, claro, si ustedes se fijan, las 3 últimas cifras son ceros. Entonces, se puede dividir entre 8. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos la regla de división del 9, que es similar a la del 13. ¿Qué dice ahí, Jason? Un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras es divisible por 9. Exacto, es similar a la del 3, pero en este caso tiene que ser divisible entre 9, pero no entre 3, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí el 234.567 es divisible por 9, ya que 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 es igual a 27, es divisible por 9. ¿Listo? Ahora también, para no estar sumando tanto, yo les decía que ustedes pueden hacer la exclusión de 9 en este caso. Cuando es 3 es exclusión de 3, ¿no? Por ejemplo, el 3 con el 6 hace 9. Chao. El 4 con el 5 hace 9. Listo. El 7 con el 2 hace 9. Entonces, todo es múltiplo de 9, entonces es divisible por 9. Así ya no estoy sumando 2 más 3 más 4 más 5 más 7 más 6 más, y me estoy tardando mucho. ¿Se dan cuenta? Eso no está escrito aquí, pero lo pueden hacer. También tengo que darles algunos atajos que es válido. Por último, tenemos el criterio de divisibilidad del 10. ¿Qué dice Mili? Un número es divisible por 10 si la cifra de las unidades es 0. El criterio de divisibilidad, te fijas si la última cifra es 0. ¿No? Ahí está, la última cifra es 0. Muy bien. Ahora sí, con eso que ustedes lo deben tener a mano también, vamos a hacer una práctica. 2 prácticas vamos a hacer hoy. Primero vamos a comenzar una cortita y tenemos lo siguiente. Y nos dice, completa los espacios de la tabla con sí o no, según corresponda. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a rellenar esa tabla y lo vamos a hacer en ese sentido. Primero vamos a comenzar con el 18 y vamos a ir diciendo si es divisible por 2, por 3, por 5 o por 10. ¿El 18 es divisible por 2? Sí, 8, 9 por 2, 18. Ya, eso sería 1, pero ¿lo que dice la regla? La regla en este caso es más importante. Es divisible entre 2 cuando su suma termina en un múltiplo de 2. No cuando se suma. Cuando su última cifra termina en múltiplo de 2. Es par o 0. Eso tiene que saber nada más. Par o 0. ¿Es divisible por 3 el 18? ¿Qué dice la regla del 3? Sí, es, profe, porque la suma de las cifras se suma y sale 9. 9 es múltiplo de 3. Eso dice la regla. Así me tienen que responder. Sí, porque la regla dice que si sumo las cifras, 1 más 8 es 9 y 9 es múltiplo de 3, entonces se puede de 3. Correcto. Entonces nosotros hacemos y ahí tenemos sí. ¿Es divisible entre 5? La regla de 5 dice que tiene que terminar en 0 o en 5, un múltiplo de 5. Ya, no, tiene que terminar en 0 o 5, dice. ¿El 18 termina en 0 o 5? No, profe. No, entonces vos obediente, no. No termina, el 18 termina en 8, no termina ni en 0 ni en 5, por lo tanto es no. ¿Es divisible entre 10? No, y termina en 8. No, porque termina en 8. Muy bien, ahora vamos al 35. ¿Es divisible entre 2? No es, profe. ¿Por qué no? ¿Cuándo un número es divisible entre 2? Con la cifra es par. No, no cuando la cifra. Cuando la última cifra es par o 0.
¿Es par el 5? No, profe. No, entonces no, pues. Como no es par ni 0, entonces no. ¿Es divisible entre 3? 8 cerebro 9. No es. Exacto, no es. Ahora, ¿es divisible entre 5? Sí, no, ¿por qué? Sí es, profe. Porque termina en 5. Muy Y la bien, regla es que termina en 5 o en 0. exacto, muy bien. ¿Entre 10 es divisible o no? No, no, profe, porque no termina en 0. Muy bien, no. Muy bien. Ya, vamos a ir haciendo. Ustedes ahorita van a hacerlo y me va a hacer aquí Mili, Jason, ya. Tómense un minuto, háganlo ustedes. Y luego vamos a revisar para que no tardemos así. Analicen en base a las reglas. ¿Listo? El 40 es divisible entre 2, Mili. Sí, ¿Por qué? termina en 0. Muy bien, termina en 0. ¿Es divisible entre 3? No. ¿Por qué no? Porque sumadas sus cifras, 4 más 0 es 4 y 4 no es múltiplo de 3. Esa dice la regla. ¿Es divisible Ya. entre 5? Sí, ¿Por qué? porque termina en 0. Muy bien. ¿Es divisible entre 10? Sí, ¿Por qué? porque la última cifra de su unidad es 0. Muy bien. Vamos, Jason. ¿El 84 es divisible entre 2? Sí, Sí. ¿Por sí. qué? Porque el 4 es múltiplo de 2 y el 8 igual. No, el 8 nada que ver. Nada que ver el 8. 4. Solo del 4 te decía, la última sí. Aparte de eso, la última es múltiplo de 2 o es par. Exacto, porque es par. ¿Es divisible entre 3? Sí, profe. ¿Por qué? Sumada sus cifras sale 12 y 2. Y 12 es múltiplo de 3. Muy bien. ¿Es divisible entre 5? No, profe, porque la última cifra no termina en 5 o en 0. Muy bien. ¿Es divisible entre 10? Tampoco, profe, porque no termina en 0. Muy bien. Vamos, Mili, el 100. ¿Es divisible entre 2? Sí, ¿Por qué? porque termina en 0. Muy bien. ¿Es divisible entre 3? No, ¿Por qué no? porque 0 más 1 no da divisible por 3. Muy bien. 1 más 0 es 1 y 1 no es múltiplo de 3. No es divisible Sí, entre 3. Exacto. Ahora, ¿es divisible entre 5? sí, ¿Por porque qué? termina en 0. Muy bien. ¿Es divisible entre 10? Sí, ¿Por qué? porque su última cifra es 0. Muy bien. Jason, ¿es divisible entre 2 y 150? Sí es divisible, profe. ¿Por qué? Termina en 0. Muy bien. Termina en 0. ¿Es divisible entre 3? Sí, profe. Sumado sus cifras sale 6 y 6 es múltiplo de 3. Muy bien. Así se dice. ¿Es divisible entre 5? Sí, profe, termina en 0. Muy bien. Termina en 0. ¿Y es divisible entre 10? Sí, porque termina en 0. Muy bien. Termina en 0. Mili, el 1038 ¿es divisible entre 2? Sí, ¿Por qué? termina porque es par. Su última cifra. Su última cifra es par, ¿ya? ¿Correcto? ¿Es divisible entre 3? Sí, ¿Por qué? 8 más 1 es 9 y es múltiplo de 3. Ya, muy bien. ¿Es divisible entre 5? No, ¿Por qué? porque no termina en 0 ni en 5. Muy bien. ¿Es divisible entre 10? No, ¿Por qué? porque no termina en 0. Muy bien. Jason, ¿ese número es divisible entre 2? Sí, ¿Por qué? termina en 0. Muy bien. ¿Ese número es divisible entre 3? Sí, profe, porque sumada sus cifras sale 12. 8 más 4, 12. 12 es múltiplo de 3. Muy bien. Sí, ¿Es divisible entre 5? sí, porque la última cifra termina en 0.
Muy bien. ¿Es divisible entre 10? Sí, porque la última cifra igual termina en 0. Muy bien. Así tienen que responder, sí. Pues respondiendo como dice la regla. Lo que, o esos atajos que yo les he dado. Milly me dijo, ¿no? 8 más 1 es 9 y el 3 es múltiplo de 3, por eso se puede.